CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 12 de abril de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Saludos a quienes están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Estamos transmitiendo en tiempo real y ustedes pueden participar con su comentario a través del chat o seguirnos en Facebook. Este martes hablaremos del cambio climático, de su impacto en nuestro país, especialmente en la agricultura, de las medidas que pueden adoptarse local y regionalmente y desde luego de las condiciones de nuestro país para salir adelante frente a esta situación o este fenómeno. Hay varios temas en agenda, esperamos que el tiempo nos alcance. Nos acompaña en estudio Mateo Salomón, él es oficial de cambio climático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Mateo, es un gusto, bienvenido. Buenos días, William, un gusto de estar contigo y con sus oyentes. Perfecto. Para comenzar, creo que es importante colocar un poco en perspectiva el concepto de cambio climático. Mateo, a veces uno de manera muy simple tiende a relacionar esto de inmediato con las altas temperaturas, y especialmente ahorita que estamos en verano en nuestro país y además, bueno, San Miguel está registrando temperaturas arriba de los 40 grados. No hemos roto los récords que se tenían en el pasado, pero bueno, entonces uno tiende a relacionar mucho este cambio climático con la situación concreta de la temperatura. Pero bueno, si nos puedes explicar entonces qué es esto. Sí, claro. Bueno, gracias, William, de colocar un tema tan importante, creo que para el mundo y en particular para la región Centroamérica y El Salvador, como es el cambio climático y de los impactos que van a tener sobre la región, ¿no? En efecto, el cambio climático se relaciona a un incremento de temperatura, pero hay que diferenciar el cambio climático a la variabilidad climática, ¿no? El cambio climático realmente es un cambio a largo plazo. La variabilidad climática que podemos observar a corto plazo no necesariamente podemos vincularla directamente al cambio climático, pero en efecto en largo plazo el cambio climático se va a relacionar con un incremento de temperatura, ¿no? El origen del cambio climático, si queremos regresar a raíces y de dónde proviene ese incremento de temperatura, hay que ver que inicialmente pues proviene de un incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Nuestra atmósfera está compuesta de una serie de gases y esos gases tienen como función de absorber las radiaciones solares y emitirlas, ¿no? Y al absorber esas radiaciones solares, eso mantiene una temperatura, digamos, que permite el desarrollo de la vida en la Tierra. El problema es que desde la área de industrialización al inicio del siglo XIX, esas cantidades de gases de efecto invernadero han venido a incrementarse drásticamente en la atmósfera, ¿no? Y eso debido a las actividades humanas y particularmente las actividades industriales, ¿no? Ahora, la consecuencia directa de la concentración de dióxido de carbono, ¿no? De monóxido de carbono. No, concentración de dióxido de carbono es correcto, pero el dióxido de carbono es uno de los 30 gases que componen la atmósfera, ¿no? Pero generalmente hablamos en términos relativos a dióxido de carbono, como el dióxido de carbono se ha vuelto la medida para comparar los niveles de los gases en generales, ¿no? Así que siempre se habla en dióxido de carbono equivalente, ¿no? ¿Y si hay una relación proporcional o directa, estrictamente, desde el momento en que el planeta en términos generales ingresa a este proceso de industrialización? O sea, sí, de acuerdo a las mediciones, eso es muy palpable. Es muy palpable, se puede realmente ver en gráficos que observan las concentraciones de gases de efecto invernadero en los 10.000 últimos años. No hay métodos de calcular a través de los glaciares, de cantidad de concentración de gases en los glaciares, de cuantificar esa concentración a nivel de 10.000 años atrás. Y realmente se observa que durante esos 200 últimos años esa concentración ha aumentado en pico, cuando durante 9.800 años realmente había una concentración bastante estable de esos gases, ¿no? Así que realmente se puede relacionar, y hay un consenso científico sobre eso, que se relaciona directamente a actividades humanas, ¿no? Estamos hablando más o menos de los últimos 100 años. De los últimos 200 años. 200 años. Se acelera el proceso de emisiones de gases
y más población en el planeta, todo esto incrementa exponencialmente entonces la contaminación y el deterioro de la capa de ozono y todo esto, ¿no? Correcto. Bueno, los gases que deterioran la capa de ozono son diferentes de los gases de efectos invernaderos, ¿no? Son gases químicos, pero que también tienen un impacto negativo y que también tienen un impacto sobre el calentamiento global. Pero, digamos, el CO2, como decimos, el dióxido de carbono, como tal, no impacta la capa de ozono, pero hay otros efectos, como el tema de incremento de temperatura, que desencadena una serie de efectos, como el incremento de temperatura va a desencadenar todo una serie de efectos, como el incremento de nivel del mar, el incremento de eventos extremos, sequías, problemas de enfermedades, impactos sobre la biodiversidad. Todos esos impactos al final desencadenan de ese factor de incremento de temperatura, ¿no? Estamos hablando que en el último siglo hemos visto ya un incremento de temperatura de aproximadamente 0.7 grados, casi 1 grado. Si uno piensa, bueno, cada día la temperatura cambia de 5 o 10 grados, ese cambio de 1 grado no es grave, pero en términos general de media, el incremento de 1 grado de temperatura ya tiene un impacto muy fuerte sobre nuestro mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo soportable del ser humano? ¿Cuánto es lo que para que sea el planeta habitable? ¿Qué temperatura es como la adecuada? ¿Y en qué rango es cuando nosotros entonces, el ser humano puede tener dificultades serias ya de sobrevivencia? Eso depende un poco de punto de vista de la situación, ¿no? Hay un consenso de la comunidad internacional que fija el límite de peligro a 2 grados centígrados, ¿no? Pero otros países como los países insulares, por ejemplo, han pedido a la comunidad internacional fijar ese límite de temperatura peligroso para el ser humano a 1.5 grados porque ellos están ya viendo su sociedad en peligro al incrementar el nivel del mar y a poner en peligro, ¿no?, los países que tienen una geografía de isla, ¿no? Sí, ahora, evidentemente el cambio climático tiene efectos, por ejemplo, en América Latina o concretamente en Centroamérica, tiene que ver con lluvias en exceso o pueden ser sequías. Exacto. O sea, los modelos que se prevén para Centroamérica consideran que a largo plazo va a haber una reducción de precipitaciones, es decir, que el nivel de precipitación hasta 2100 podrían reducirse casi hasta un 30%, el nivel de precipitaciones total, pero eso va vinculado a precipitaciones extremas en más corto plazo, ¿no? Es decir, menos precipitaciones anualmente, pero más precipitaciones en periodos cortos, ¿no? Eso es catastrófico en términos de la vulnerabilidad de los países, ¿no? Porque altas concentraciones de lluvia implica deslizamientos de tierra y todo ese tipo de cosas. Exacto, eso es por eso que los países tienen que prepararse, ¿no?, adaptarse al cambio climático para poder afrontar esos nuevos esquemas de clima, ¿no? Necesito hacer una pausa. Cuando volvamos quiero que hablemos un poco más de las otras consecuencias que hay y que aterricemos ya, entonces vayamos entrando a la cuestión más local, Centroamérica, El Salvador sin duda alguna. Vamos a la pausa. Perfecto. Con el Seguro de Salud de AXA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. AXA Suiza asegura su tranquilidad.
Mateo, hablábamos entonces, por ejemplo, de las implicaciones que tiene el cambio climático, me decías, en la variabilidad de las lluvias, en el tema de las altas temperaturas que podemos tener en nuestro país o el planeta en general. Y en el caso de, me decías, que puede haber una reducción del 30% de lluvias en perspectiva para 2100, Para pero, 2100. pero eso puede variar, ¿no? O sea, no... Sí, esos son modelos climáticos que se generaron, ¿no?, a base a la información histórica y tomando en cuenta diferentes variables de crecimiento económico, también de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son proyecciones a futuro, ¿no? Pero nos da un poco una guía de hacia dónde vamos, ¿no? Hay que tomarlo de esa forma y definir políticas en frente a esos Claro. modelos, ¿no? Así. Ahora, el otro tema está relacionado directamente a la cuestión entonces agrícola, consecuencias, a lo mejor se van por pasos. Claro. ¿Cómo se va midiendo las consecuencias para la producción agrícola, la posibilidad de autosostenimiento de los países? Claro, El Salvador tiene una situación de agricultura bastante crisis crónica y hay mucha dependencia de otros países, pero Sí. esto viene a aumentar más la vulnerabilidad en términos de la producción local. Sí, eso pone realmente en riesgo todo el sector agrícola, ¿no? Es un sector que sí realmente va a ser impactado de forma dura por el cambio climático a mediano y largo plazo. Y hay que tomar medidas preventivas en los sistemas de riego, por ejemplo, ¿no? Cómo adaptar los sistemas de riego para poder asegurar agua en periodos amplios de sequía para los cultivos, y también poder plantear especies criollas que pueden ser más Resistentes, sí, a los climas locales, ¿no? Y más resistentes a inundaciones, por ejemplo, ¿no? Realmente observamos que es muy importante tomar en cuenta el conocimiento local, ¿no?, de los agricultores, que ellos están en día viendo cómo responde sus cultivos a esos cambios de clima, ¿no?, para tomar medidas de adaptación con ellos hacia unos cultivos más resistentes, ¿no? Y todo el tema también de cuándo nosotros tenemos que poner los cultivos, ¿no?, cuándo tenemos que sembrar. Ese también puede ser que los periodos van a cambiar un poco, desfasarse, ¿no? Y hay que observar esas variabilidades climáticas para poder adaptarse a eso y entrar en unos nuevos ciclos productivos, ¿no? Porque habitualmente los campesinos en nuestros países han tenido un poco así como, digamos, la cuestión muy natural, mucho olfato de decir, bueno, es la época para siembra y ellos han sembrado, pero sí. El clima está cambiando bruscamente, ha Sí. cambiado en los últimos años, entonces ahí se requiere de mucha asistencia técnica, de decirle a ellos cuándo es que entonces hay que sembrar. Correcto, eso necesita un acompañamiento, ¿no? Cómo se puede combinar los conocimientos locales con esos modelos climáticos científicos, ¿no? Y es importante ese acompañamiento, ¿no?, por justamente que ya no podemos basarnos sobre el histórico, ¿no? Realmente el año pasado, fue en 2009 y en 2010 con las tormentas Ida y la tormenta Ágata, en dos eventos que tuvieron lugar con pocos meses de diferencia, hubo una concentración de precipitación de lluvia en tiempo de 6 horas con un periodo de retorno de más de 300 años, es decir, que ya realmente ver el pasado para poder prevenir el futuro es un poco complicado con los nuevos cambios que veremos en los escenarios climáticos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el escenario si no se actúa a tiempo? Porque vamos a hablar un poquito más adelante de las medidas que se pueden adoptar, pero si no se actúa, ¿cuáles son las amenazas más inmediatas que tiene la humanidad y concretamente los salvadoreños? Realmente la sociedad internacional tiene que combinar dos factores y dos temas. Un tema es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para permitir que la temperatura no incrementa hacia ese límite de 2 grados que vemos como el límite peligroso para un cambio climático, ¿no? Y además de eso, los países más vulnerables, sobre todo los países en desarrollo, tienen que ver cómo toman medidas de adaptación al cambio climático, porque ciertos impactos, aun si pararíamos de emitir emisiones de gases de efecto invernadero hoy,
igual habría efectos que seguirían hacia el futuro, Claro. ¿no? Por lo tanto, es muy importante tomar esas medidas de adaptación y buscar esas medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Ver cuáles son los escenarios para el país, ¿no? Para El Salvador, ese escenario de incremento de precipitaciones extremas y al mismo tiempo de reducción de precipitaciones anuales. Ver cómo el país puede tomar medidas de adaptación hacia estos nuevos esquemas, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador estamos trabajando como PNUD muy activamente con el Ministerio de Obras Públicas y en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente con un proyecto para la zona del área metropolitana de San Salvador. Perfecto. Te interrumpo, dejamos para el siguiente segmento la explicación un poco de ese Perfecto. proyecto. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Mateo Salomón, oficial sobre cambio climático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Bueno, tengo algunas inquietudes de los cibernautas, Mateo, pero bueno, para terminar de desarrollar la idea, me decía entonces, ya las, ¿qué sería? Aproximaciones o esfuerzos que están haciendo con el Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Medio Ambiente, Y Medio Ambiente. Con la Municipalidad de San Martín y la Municipalidad de Santa Tecla. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo? Estamos hablando de promover el desarrollo de infraestructura resiliente en la área metropolitana de San Salvador, es decir, cómo promover infraestructura que pueda resistir a los embates climáticos, ¿no? Estamos hablando particularmente de tratar de integrar en el diseño y en la planificación de urbanizaciones esos temas relacionados a la resistencia al cambio climático y cómo a través de medidas descentralizadas uno puede mejorar el manejo de aguas lluvias, por ejemplo, para descargar los drenajes, ¿no? Y evitar inundaciones en las zonas bajas de la ciudad. Estamos tratando de un poco cambiar el esquema que se ha tomado durante muchos años de intervenir al punto final donde hay el impacto por ejemplo, de las inundaciones, ¿no? ¿Qué es esto? Por ejemplo, Por ejemplo, el tema que hemos visto de la Málaga, ¿no? Los eventos dramáticos claro. que sucedieron en la Málaga realmente sucedieron por una aceleración de las escorrentías del agua en toda la zona alta del área metropolitana de San Salvador hacia la zona baja en la cual se encuentra la colonia de la Málaga, ¿no? Cómo a través de medidas también en esa zona alta justamente para evitar inundaciones y la aceleración de las escorrentías pueden tener impactos positivos en esas zonas bajas, es decir, en vez de incrementar el muro de protección en el río para evitar que el río sube, cómo justamente evitar que ese río crezca a este punto final, ¿no? Así que estamos trabajando con un enfoque un poquito más ecosistémico para tomar en cuenta la integralidad del sistema de precipitaciones para justamente poder prevenir
esas escorrentías en esas zonas bajas de la red metropolitana, ¿no? Mateo, pero en esto juega un papel esencial todo el tema de construcción, de urbanización. En nuestro país no hemos tenido una ley de ordenamiento territorial. Aquí se ha construido de manera desordenada. Solo basta ver el volcán de San Salvador y se supone que hay una cota límite de construcción de los 1000 metros, si no mal recuerdo el dato, y estamos por arriba de eso. Pero bueno, en el caso que ponías de ejemplo de la Málaga, sin embargo, en la zona del Espino, por ejemplo, se sigue construyendo. O sea, entonces, ¿qué tanto se puede mitigar los efectos de esto y qué tanto reducir la cantidad de agua de escorrentía que se genera? Realmente el tema de la construcción en el Espino es clave, porque cada metro adicional que se construye en la zona del Espino acelera las escorrentías de agua hacia la zona metropolitana, ¿no? Por lo tanto, sí, es muy importante, como tú dices, combinar ese ordenamiento territorial, esa planificación territorial con esas medidas de planificación urbanas sostenibles, es decir, cómo integrar también a nivel de las urbanizaciones unos sistemas descentralizados de manejo de agua, por ejemplo, dejar zonas de inundaciones, parqueos, en vez de tener parqueos totalmente cubiertos de cemento, como permitir que esos parqueos puedan absorber un cierto nivel de cantidad de agua. Toda esa planificación a nivel de construcción es muy importante para poder justamente tomar esas medidas de prevención de riesgos, ¿no? Cómo combinarlas, ¿no? para evitar nuevos desastres en el área metropolitana, ¿no? Es decir, pero ¿no será que estamos haciendo muy poco en términos de mitigar y evidentemente se está haciendo cosas más grandes que van a tener un fuerte impacto? Lo que insisto sobre el tema del Espino, porque me parece que es esencial, pues toda esa zona y bueno, toda la zona que sería norponiente de San Salvador. Exacto. Porque eso esas aguas son las que terminan finalmente en la Málaga. Exacto. Sí, no es decir, porque a veces uno tiene la impresión que la tendencia que llevamos es que es preferible construir más muros, aunque finalmente ni los muros sirven. No, realmente el enfoque de construir más muros de protección hoy en día, con los niveles de precipitaciones que vamos a tener, no van a servir. Hay que realmente ver ese enfoque mucho más ecosistémico para ver cuáles son también los servicios que nos da la naturaleza, ¿no? Cuáles son esos servicios que nos provee el Parque del Espino. Es la zona de recarga de agua, es la zona que disminuye las escorrentías para la área metropolitana, y cómo definir otras zonas de desarrollo urbanísticos en vez y proteger esas zonas que son importantes por sus servicios ambientales que provee a la ciudad, ¿no? Ahora, ¿cómo coordinan ustedes el esfuerzo de orientación local? No sé, estoy pensando por ejemplo en el caso de las constructoras. Mencionabas el caso de medio ambiente, obras públicas, que está coordinando, pero con el caso de las constructoras privadas, ¿todo se hace directamente a través de obras públicas y la relación o de qué manera? ¿Cómo se orienta al constructor? La relación la tenemos a través de la Casalco y de Asia, ¿no? Estamos iniciando ese proyecto de infraestructura más resiliente en la zona de área metropolitana. Estamos ahora en la fase de diseño del proyecto, ¿no? Y el concepto del proyecto ha sido aprobado por el Fondo de Adaptación para su financiamiento, pero tenemos todavía que avanzar para poder empezar a implementar ese proyecto al inicio del año próximo. Pero en todo ese proceso hemos tenido conversaciones muy de cerca con la Casalco y la Asia, y están muy interesados en trabajar en esos temas, ¿no? En el tema de construcción sostenible. Ellos realmente han demostrado mucha voluntad de cambiar justamente la manera de construir en el país para construir hacia construcciones más sostenibles. Lo que sí han solicitado, y es muy interesante, es que haya reglas muy claras sobre el tema de construcción, ¿no? Cómo definir reglas claras y normas de construcciones para el sector que incorpore esos temas de gestión de riesgo y de cambio climático, ¿no? Tanto en la parte de mitigación para reducir el nivel de consumo energético de la construcción, pero también a nivel de adaptación para todo el tema de gestión de riesgo. Perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos voy a dar lectura a algunos comentarios o preguntas de los cibernautas. Volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, algunos comentarios de los cibernautas. Elida Cáceres dice: muy buen tema, urge que la población se entere de los problemas que se están dando en torno al cambio climático y de esta forma crear conciencia. Y nos escribe Ismael Nolasco, que es de Casalco, sin duda alguna, director ejecutivo. Saludos a Mateo, dice: es un tema de gran nivel, debemos de poner todos de nuestra parte para contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, sin importar lo duro que parezcan las medidas. Bueno, interesante, esa parte final creo que merece una reflexión, Mateo, pero bueno, ya platicamos. César Manzano nos dice: una pregunta para Mateo, ¿qué tan confiables son los pluviómetros que tiene el SNET para cuantificar la cantidad de lluvia que cae en nuestro país? Porque yo los he visto y son bien insignificantes y no creo que sean confiables, que después de una fuerte lluvia que arrastra árboles y otras cosas, salga, dice, otro día el SNET diciendo que solo llovió 15 milímetros de agua, y eso no es posible. Bueno, son varios puntos ahí, Mateo. Sí, yo creo que los sistemas que tiene el SNET son confiables y además están modernizando los sistemas de medición de lluvias y de prevención de lluvias, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente con el SNET ha comprado nuevos radares. Hay radares, claro. Los primeros radares en Centroamérica de ese tipo para justamente poder medir los niveles de lluvias a nivel mucho más locales, ¿no? Y eso son inversiones muy importantes y muy relevantes para justamente poder prevenir riesgos en las diferentes zonas del país. Así que yo creo que el SNET está haciendo esfuerzos notables en modernizar sus instalaciones para tener nuevas tecnologías que le dan más certeza a sus pronósticos, ¿no? Claro, ahora estaba el comentario de Ismael Nolasco en la parte que nos dice de que sin importar, dice, lo duro que parezcan las medidas. Pero la pregunta que me surge es, por ejemplo, en relación a lo que plantea Ismael, es el hecho de que tanto estamos invirtiendo más en prevenir que en combatir ya las consecuencias del problema. Hay una tendencia en estos países, es en el tema de la salud parecido, ¿no? O sea, en lugar de prevenir, lo que hacemos es atacar los efectos. Sí. ¿No será que estamos ante la misma situación en el tema de medio ambiente? Realmente, a nivel internacional ya estamos un poco tarde para prevenir. Hay una parte reactiva que es necesaria tomar hoy en día y que sí, los costos son más altos que si lo hubiéramos hecho en el pasado. No obstante, la parte de prevención todavía juega un papel enorme y es la parte realmente más importante que la parte reactiva, ¿no? La parte de prevención es realmente mucho menos costosa en términos de vidas y en términos de costos. Es decir, que con prevenciones podemos proteger vidas y además de eso reducir el costo económico que tendría el impacto del cambio climático sobre el país, ¿no? Ahora, esto requiere de mucha educación, ¿no? O sea, requiere ¿cómo educar a la población? Y requiere de educación de la población, de los políticos, del sector privado y del ciudadano. Realmente todos los niveles tienen que comprender esos temas y comprender que van a tener impacto a todos los sectores de la sociedad y que todos somos actores en jugar el papel del cambio, ¿no? ¿Y crees tú que en el país hay conciencia de esto? Pregunto, porque de repente nos asombramos en el caso del fenómeno de la violencia, sobre el tema de pandillas y la violencia en general en nuestro país. Nos asombramos y al final de cuentas también es un poco el espejo de lo que somos y lo que hemos sido en este país. Y en el tema de vulnerabilidad y todo esto, uno se pregunta, bueno, ¿y entonces no será que estamos en una situación parecida? Mira, yo creo que la conciencia ha venido incrementando en esos últimos 3 años. Yo hace 3 años que regresé a El Salvador a trabajar con el PNUD
y realmente desde que llegué al país con esos temas de cambio climático vi una evolución muy positiva en la conciencia de la gente acerca de ese tema, ¿no? Y adicionalmente me alegro que la prensa gráfica a través de tu programa está dejando espacio para discutir ese tema, porque realmente eso también demuestra que hay un incremento de la conciencia y que eso también, el papel de la prensa hacia la difusión Claro. de esos temas a la población es muy importante, ¿no? Así que creo que hay pasos que van avanzando. Los niños ya en las escuelas están viendo esos temas y están diciendo a sus padres, no, tú no tienes que botar basura en la calle porque eso afecta el medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay ese cambio que viene de la nueva generación hacia la generación adulta, también que da cambio positivo en la sociedad. Pero ese cambio es muy largo, toma mucho tiempo. Tenemos que acelerarlo todavía más para poder tomar medidas preventivas hoy en día que permite proteger a las generaciones futuras, ¿no? Pero sí se ve un incremento de conciencia, se ve las escuelas que están agarrando el tema, se ve un interés de la población, un interés del sector público y del sector privado que está incrementando su conciencia en esos temas. Ahora también están buscando cómo responder, ¿no? Qué hacer para ser parte de la respuesta de esos problemas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con los lugares donde ya hay una situación de crisis permanentemente en todos los inviernos? Y siempre tomando el ejemplo de la Málaga, Mateo, ¿qué se puede hacer con esas zonas? Ya tenemos el problema, o sea, se pueden tomar medidas paulatinas, quizás un poco lentas, pero bueno, ya vimos los niveles de lluvia, una tormenta, ya sé que se desborde prácticamente el río en esa zona en cada invierno. Entonces, Sí. ¿qué es lo que se debe hacer con esas zonas? ¿Será que vamos a llegar a un momento determinado a tener que sacar a la población que está en esos alrededores, a los negocios, las viviendas y demás? Sí, no quiero hablar en términos específicos de una zona nombrándola, ¿no? Porque eso habría que hacer los estudios relevantes, ¿no? Sí, claro. Pero en términos general hay que realmente definir cuáles son los riesgos en esas zonas y definir si esos riesgos se pueden mitigar, es decir, se puede tomar acciones que permiten evitar esos riesgos y quitar el peligro sobre la población, o zonas que realmente por falta de ordenamiento territorial no han sido poblados, pero son realmente zonas de muy alto riesgo que no debería tener población encima, y de ver realmente qué se puede hacer con esas zonas, si para la población realmente es viable seguir viviendo en esas zonas, o sea que hay que tomar otros tipos de medidas más drásticas para proteger la población, ¿no? Además, hay el tema de zonas tampón, se dice zonas tampón, como buffer zone, como de zonas de prevención, ¿no? Es decir, como de amortiguamiento. Exacto, perdón. Zonas de amortiguamiento que permite, por ejemplo, en las orillas del río, dejar ese margen que el río crezca, ¿no? Porque la naturaleza de un río es de crecer, ¿no? Sí, claro. Es decir, como el río en periodo más seco va a ser más medible, en periodo de invierno va a crecer. Así que hay que dejar ciertas zonas de amortiguamiento, también con el tema de reforestación, con el tema de sistemas naturales de protección que sirven de amortiguamiento para las inundaciones, ¿no? De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo.
Blur. Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Mateo, entonces, ¿cómo se plantea todo el tema, por ejemplo, que tiene que ver con construcción, dónde edificar, cómo edificar? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Será que entonces lo que vamos a tener en el país también, si se adoptan nuevas reglas, nuevos procedimientos de construcción, vivienda mucho más cara? ¿O se pueden tener, por ejemplo, la vivienda mínima para los sectores con menos ingresos, que sean acondicionadas a lo que está requiriendo ahora el país o el planeta? Sí, no, yo creo que hay soluciones que permiten no necesariamente incrementar los costos de construcción de forma significante, ¿no? Todo el tema de materiales, el tema de forma de construir, de modelos de las viviendas que realmente puede hacerse para viviendas sociales, aún respetando esos temas del cambio climático, de riesgos y el tema de mitigación, ¿no? En las viviendas, realmente el sistema, a mí muchas veces me sorprende en Salvador el diseño de las construcciones, ¿no? Cómo justamente estamos utilizando modelos de casas que vienen, por ejemplo, de zonas de Estados Unidos que no tienen las mismas condiciones locales, ¿no? Como, ¿por qué vamos a construir con una vivienda con un techo plano? Exacto. Una vivienda con ventanas pequeñas, que no haya luz que entra, que no haya una buena circulación de aire, que no haya una buena orientación de la vivienda. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la influencia de la gente que vive en Estados Unidos, porque uno va a Oriente y hay viviendas que están diseñadas, incluso la forma del techo de la vivienda, que tengo la impresión que eso está más diseñado para el tema de la nieve, ¿no? Sí, o sea, de cómo resbala la nieve para evitar que se acumule en el techo. Correcto. Sin embargo, tenemos viviendas de ese tipo. Correcto. No, hay que diferenciar el aporte estético al aporte práctico, ¿no? Es decir, cómo los diseños pueden combinar esos dos, el estético con el práctico, pero disminuyendo los costos, ¿no? Reduciendo los costos. El tema energético en una vivienda es muy importante, ¿no? Los costos energéticos. Si uno posiciona bien la vivienda para que el sol no le pega todo el día, o que justamente las zonas de ventana no sean donde el sol le pega, pero justamente del otro lado, dejar una buena circulación de aire, que los techos permiten que el agua no se acumule, pero fluye bien, que se puede aprovechar esa agua de lluvia para los mismos sistemas de agua de la casa, los sistemas por ejemplo, si uno quiere agua caliente, cómo se puede utilizar calentadores solares, ¿no? Todos esos sistemas realmente al final puede ser que incrementa un poquito el costo inicial de la construcción, pero en la vida útil, en el uso de la casa, realmente se puede disminuir los costos. Y eso por viviendas viviendas de nivel social y viviendas de todo tipo, ¿no? Ahora, realmente se puede ver una amplia gama de soluciones que permiten adaptar esas viviendas a condiciones más locales. Pero ahí es donde entra en juego el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Vivienda y todos estos actores, ¿no? Y los constructores, sí, a través de Casalco. Exacto, a través de Casalco y Asia a través de normas y estándares de construcciones, ¿no? Por ejemplo, normas que definen cuáles tipos de construcción realmente son para el país, cuáles tienen que ser el desempeño energético de las construcciones, por ejemplo, cuál puede ser el consumo energético por metro cuadrado que debería tener un espacio para oficinas. Todas esas reglas y normas entran en juego en términos, no necesariamente deben que ser obligatorias, pero al menos que haya unos lineamientos para que los sectores de construcción y arquitectos pueda inspirarse y tratar de hacer ese cambio hacia una construcción más sostenible, ¿no? Pero siempre pienso
por ejemplo, si es que la gente tiene que adaptar esto, porque finalmente aquí en el país es muy dado a comprar un lote, construir la vivienda de acuerdo a los requerimientos de la persona, pues construida a su manera. Sí. Entonces, el tema de las normas sí es muy indispensable en todo esto. Sí, el tema de las normas es indispensable para definir un marco en el cual se puede construir, ¿no? Y además la capacitación y la concientización de esa gente para que ellos se den cuenta que esos requerimientos son beneficiosos para ellos también, ¿no? Ok, vamos a otra pausa, volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Mateo, entiendo que ustedes entonces también recientemente, no sé si fue firma de un convenio o qué fue lo que hicieron con la Asociación Salvadoreña de Industriales. Sí. ¿Qué tipo de asistencia están dando a esos niveles? ¿Estamos hablando ya de grandes consumidores de energía eléctrica? No necesariamente grandes consumidores. Con la Asociación Salvadoreña de Industriales hemos entrado en un esfuerzo muy interesante con el sector financiero en El Salvador para poder tratar de remover las barreras a las inversiones en el tema de eficiencia energética. La Asociación Salvadoreña Industrial está impulsando un programa de eficiencia energética para el sector industrial. El sector industrial consume en El Salvador aproximadamente el 40% de la energía y muchas de las industrias, para ellos el costo energético es un costo grande tiene un impacto económico fuerte sobre su producción, ¿no? Por lo tanto, la ASIP, con la idea de mejorar la competitividad del sector industrial, está promoviendo un programa de eficiencia energética para disminuir el consumo energético del sector. Eso también permitiría descargar la red y liberar una cantidad de energía para otros usos, ¿no? ¿Qué medidas son las que ellos pueden adoptar que les puede permitir reducir costos y consumo? Del 40% del consumo energético del sector industrial, el 60% de ese consumo es en motores de producciones y en un 13% en aire acondicionado, en otro 13% en iluminación. El programa en este momento de la ASIA se está enfocando en cambio de motores a través de o compra de nuevos motores o instalación de variadores de frecuencia en los motores para disminuir el consumo energético y cambio de sistema de luminarias pasando de luminarias incandescentes o de sistemas de T8, por ejemplo, a luminarias mucho más eficientes como los LED o luminarias fluorescentes. Ahora estamos viendo que todas las medidas no solamente pueden reducir el consumo energético, por lo tanto disminuir las emisiones de gases efectos invernadero y hacer unas industrias más limpias en el país, pero al mismo tiempo son muy rentables para el sector industrial, ¿no? Muchas de esas inversiones pueden tener una tasa de retorno de un 15, hasta hemos visto
15%, hasta hemos visto inversiones que tienen una tasa de retorno de un 30%. Pero ¿cómo se insertan? Con tiempo de recuperación muy corto, ¿no? Sí, de menos de un año. Pero ¿cómo se insertan ustedes justamente en ese programa? Justamente lo que hemos visto que aún si esas medidas son muy rentables y muy atractivas para el sector industrial, no se han tomado muchas veces por la falta de financiamiento disponible para invertir en esos tipos de medidas. Por lo tanto, con la ASI nos hemos acercado en apoyo a la ASI a través de un proyecto del PNUD regional que se llama Carbono 2012. Nos hemos acercado al sector financiero para ver cuáles eran las barreras que no permitían hacer fluir inversiones hacia el sector industrial para medidas de eficiencia energética. Y hemos visto que había realmente una barrera de información entre los dos sectores, ¿no? Realmente que no había una buena comunicación a nivel de presentar los proyectos, de la forma en la cual se presentaban los proyectos, y los analistas de crédito y de riesgo de los bancos no tenían la preparación suficiente para poder analizar esos proyectos y decir, bueno, esos proyectos son rentables, vamos a invertir en esos proyectos, además de ser rentables, son beneficios para el país. Ahora, pero entonces se venía operando de manera muy tradicional. Se venía operando de manera muy tradicional, exacto. Con los industriales presentaban los proyectos a los bancos lo veían y decían, no, pero esos proyectos realmente, en falta de entendimiento de los proyectos, sí, claro, no podemos participar en esos proyectos, ¿no? Por lo tanto, hemos desarrollado unas herramientas y unas guías, tanto para los desarrolladores de proyectos como para el sector financiero, para poder analizar los proyectos de eficiencia energética, evaluarlos y definir si el proyecto es rentable o no, tanto para el desarrollador como para el banco, ¿no? Y tener unos sistemas alineados para que el desarrollador pueda presentar unos formatos para que el desarrollador pueda presentar sus proyectos y que el banco puede evaluarlos y analizar claro, la rentabilidad del proyecto. ¿Y cuál es tu evaluación? Además de eso, con un acompañamiento de técnicos, ¿no? que puedan acompañar los desarrolladores de proyectos para hacer las auditorías energéticas, evaluar los proyectos y presentarlos a los bancos, ¿no? ¿Y cuál es tu evaluación de cómo está avanzando este proyecto? Es decir, ¿qué tanto están acelerando el sector industrial en el país para adaptarse a estas nuevas condiciones? Yo creo que ese proyecto ha sido muy bien acogido tanto por el sector industrial como por el sector financiero. El sector financiero realmente admitió que tenía una falta de capacidad para esos temas, pero que realmente tomó las medidas para hacer ese cambio y capacitar a su gente para realmente poder estar dispuesto a invertir en esos proyectos. Y ahora vemos muchos bancos en el país que ya están dispuestos a invertir en esos proyectos. Así que ha habido ese cambio. Ahora necesitamos de regresar al sector industrial para que el sector industrial se acerque a los bancos para poder presentar esos proyectos, se acerca a los bancos, se acerca a la ASI para poder presentar esos proyectos y facilitarles ese acceso a financiamiento, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a la última pausa comercial y regresamos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos ya por concluir entonces la entrevista, Mateo, y me interesaría entonces tu apreciación ya en general de lo que está pasando en nuestro país en términos de cómo enfrentar la situación de cambio climático, qué tanto se está avanzando. Vamos
moderados, vamos despacio, vamos muy acelerados, o sea, bueno, acelerados quién sabe, pero ¿será que vamos muy despacio caminando con esto y cada invierno nos va a estar enfrentando a situaciones bastante calamitosas en términos de la prevención, de la mitigación de riesgo? Yo creo que hay que ver el lado positivo y creo que sí hay unos avances y hay una concientización y se está haciendo algunos esfuerzos interesantes en diferentes sectores, tanto en el sector público como en el sector privado, como y esfuerzos de la sociedad civil. No obstante, es claro que visto a los efectos que podemos esperar del cambio climático, hay que acelerar ese proceso, ¿no? Es muy importante que esas medidas iniciales que se están tomando, esa concientización, esos inicios de políticas hacia la adaptación al cambio climático que se están realizando, tienen que tomar más espacio, ¿no? a nivel político, que estar integrado en más elementos. Es decir, que no son medidas políticas que tienen que ser separadas del resto de las políticas públicas, ¿no? Realmente es cómo integramos esos riesgos climáticos en la política nacional de desarrollo, ¿no? Realmente es de ver cómo se inserta todos esos elementos, esos nuevos factores de riesgo hacia el futuro en la previsión y en las proyecciones de dónde queremos que esté el país en los próximos 20, 50, 100 años, ¿no? Ahora, ya está claro que la principal amenaza que tiene la humanidad no son precisamente las guerras, ¿no? O sea, que si no es el cambio climático el que nos puede pegar mucho más fuerte. Sí, bueno, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, hizo una declaración en la cual declaró que el mayor reto para la sociedad internacional del siglo XXI va a ser el cambio climático, ¿no? Realmente de ver cómo el cambio climático va a afectar la sociedad internacional y cómo la sociedad va a tener que tomar ese reto para adaptarse, ¿no? Y realmente sí, que el cambio climático es el mayor reto que tenemos a nivel internacional para nuestros países. Ahora, es costoso, ya conversamos bastante de eso, sí, es muy costoso, pero es necesario, o sea, no se puede dejar a un lado, hay que hacerlo. Es costoso, pero como tú dices, las medidas, como hablamos anteriormente, las medidas de prevención son menos costosas que el no hacer nada, ¿no? Es decir, no hacer nada va a ser mucho más costoso. La CEPAL hizo un esfuerzo interesante sobre costear el costo económico del cambio climático sobre la región centroamericana, y realmente los modelos que prevén son preocupantes, que si se queda en el escenario de business as usual, ¿no? Si los negocios siguen como actualmente, puede en 2100 el costo económico en relación al PIB de 2008 puede representar 50% de ese PIB. Es decir, que son costos muy altos. Bueno, sería insostenible. Sería insostenible. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas ahora, y las medidas que tomamos ahora realmente no son más costosas que no hacer nada. Dentro de esas medidas, además, hay que ver las que no tienen costos, ¿no? Es decir, las medidas que realmente hagamos como sin el cambio climático, de todas formas no tendrían un costo y nos haríamos mejores y más preparados. ¿Esos costos son iguales para los países industrializados o son iguales para países en desarrollo o países pobres? Lo difícil de la situación del cambio climático global es justamente que los países con más responsabilidades de emisiones globales de gases de efecto invernadero no necesariamente van a ser los más afectados por los efectos del cambio climático. Realmente los países más afectados van a ser los países más vulnerables, los países más pobres, que no han conocido el mismo crecimiento de industriales que los países actualmente industrializados, ¿no? Es decir, claro, que los costos que van a tener que asumir los países en desarrollo van a ser más altos, pero justamente por eso la arquitectura global del cambio climático está preveyendo sistemas donde los países industrializados pueden financiar cierta parte de las medidas de mitigación de cambio climático y la medida de adaptación, ¿no? Y esa nueva arquitectura global va a ser muy importante para lograr este reto que enfrentamos todos, que es el cambio climático. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Mateo. Mucho gusto. Gentil.
Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros Héctor Silva, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. Nos vemos mañana.